sienten gozosos en esta mañana? Amén. Así es, Jesús. Hoy estamos contentos, Padre, porque en ti, Señor, tenemos nuestra vida y nuestra esperanza, Jesús. Vamos a disponernos para escuchar la palabra de Dios en esta mañana, así que vamos a evitar cualquier tipo de distracción. Aquí nosotros vamos a colocar las citas bíblicas para que todos nos apoyemos ahí y de esa forma vamos a agilizar también y vamos a estar muy atentos. De hoy en 8 días vamos a tener un culto muy especial donde queremos invitarlos. Vamos a tener nuestro primer culto misionero y vamos a hablar de hoy en 8 días de misiones y vamos a entregarles un reporte de qué hemos hecho en estos 20 años y cómo el Señor ha sido bueno, ha sido fiel. Y luego les voy a exponer de hoy en 8 días cómo vamos a trabajar de aquí en adelante y cómo vamos a hacer misiones a nivel del mundo entero. Entonces es muy especial. Hemos venido hablando de algunos temas como lo que es la iglesia y después del culto del 7 empezaremos una serie de temas y vamos a hablar acerca de los dones espirituales, cómo Dios reparte los dones a las personas, cómo yo puedo descubrir que tengo un don pero quizá no lo estoy desarrollando y cómo puedo yo administrar los dones que el Señor me da. Pero hoy quisiera hablar un poco acerca de nuestra responsabilidad de buscar a Dios. Y vamos a mirar Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Dice así la palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bien, quiero decirle a toda la iglesia hoy que el buscar a Dios es una responsabilidad, no una opción, para todos los que hemos conocido al Señor. Normalmente los cristianos fallamos en algo y es que vemos el buscar a Dios como una opción. Si me queda tiempo, si llego temprano, si no estoy cansado, si estoy de buen ánimo, entonces posiblemente voy a la Biblia y oro. Pero la Biblia me enseña, mis amados, que el buscar a Dios no es una opción. El buscar a Dios es una responsabilidad de todo creyente en el Señor. Amén. Así que quiero empezar con esto. Nosotros no debemos buscar a Dios como una opción. Es un mandato del Señor, es una responsabilidad de nosotros como iglesia. El apóstol Pablo en varias ocasiones lo habla como una responsabilidad de orar unos por otros. Habla de la responsabilidad de orar por los gobernantes. Habla de la responsabilidad de orar por los pastores. Habla de la responsabilidad de orar por las naciones de la tierra. Porque hay una gran realidad, mis amados, y preguntémonos algo, ¿será que la gente que no conoce a Dios se la pasa orando? No, al contrario, ellos critican y dicen, esa gente se la pasa en los templos, en la casa, en todos lados, se la pasan orando, están como locos. ¿Saben por qué? Porque ellos no entienden la responsabilidad de orar. Pero la Biblia sí nos dice a nosotros que tenemos esa gran responsabilidad. El profeta Isaías dice, busquen a Dios ahora.
O sea, hay que buscarlo ya. Hay que buscarlo en todo tiempo. Dice, ahora que Él está cercano, vuélvasen a Dios, direccionen su camino, siempre buscando y buscando al Señor, porque estamos, dice también el apóstol Pablo, en tiempos muy difíciles. Los tiempos hoy día son tan difíciles que Dios nos hace un llamado mucho más preciso a la responsabilidad de buscarlo y de buscarlo y de buscarlo. Y hay muchas formas y hay muchas maneras de buscar a Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través del congregarnos, de predicar la palabra. De muchas formas podemos hacerlo nosotros. El resultado de una persona que conoció a Cristo es ese. Cuando uno conoce a Jesucristo, dice la Biblia que su espíritu estaba muerto y estaba muerto en delitos y en pecados. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, Él vino a nuestra vida. Lo que hace el Señor Jesucristo es tocar nuestra vida para que ahora sintamos nosotros la gran responsabilidad de buscarlo a Él, de orar, de escudriñar la palabra, de conocerlo y conocerlo más al Señor. La palabra dice que oremos en todo lugar, oremos en todo tiempo, oremos sin cesar y que la iglesia debe estar en una constante búsqueda del Señor. En días pasados, en las parábolas que estudiamos, la parábola de las 10 vírgenes, les hablaba de que el Señor dice que esperemos al Señor Jesucristo orando. O sea que debe ser un hábito en la vida del creyente el buscar a Dios de muchas maneras. El ejemplo más grande en la Biblia de la oración y buscar al Padre fue el ejemplo del Señor Jesucristo. Jesucristo buscó al Padre, habló con el Padre. Jesucristo oraba incansablemente, a veces oraba toda la noche, dice la palabra. En una ocasión fue al desierto a orar por 40 días, día y noche. El Señor Jesucristo, aunque a veces oraba hasta la madrugada, a las 7, 8 de la mañana, estaba en el templo disertando, orando, predicando la palabra del Señor. En todo tiempo, Jesús, siendo Dios, estaba en comunión con el Padre. Quiere decir que en el creyente debe haber una profunda necesidad de buscar a Dios. Y es algo que se ha venido perdiendo mucho en la iglesia, porque hay muchos cristianos que no queremos buscar a Dios. Pero hay dos formas en que las personas buscan a Dios. Miremos lo que dice el Salmo capítulo 27, versículo 8, para poder entender mejor el concepto. Salmos capítulo 27, versículo 8. Dice la palabra: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Hay dos formas en que las personas podemos buscar a Dios, y eso se da mucho a nivel del cristianismo también. Hay muchas personas que buscan solo las manos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que solo buscan a Dios por el favor de Dios. Entonces tenemos una situación de que cuando las personas acuden a Dios cuando están enfermos, cuando no tienen plata, cuando están en un problema ni el tremendo, entonces acuden a Dios. Esa es una forma. Y a veces buscamos solo las manos de Dios. ¿Qué es buscar solo las manos de Dios? Buscar a Dios por lo que Dios me da. Amén. Nunca lo olvidaré, es un caso que he contado. Viene una mujer en una ocasión en una aflicción muy grande. Tenía una demanda.
estaba pronto a ser condenada a muchos años de prisión. Y ella estaba en un enredo terrible. Había gastado todo lo que tenía en abogados y ya estaba del cuello. Estaba del cuello. Cuando ella viene y me dice, pastor, ¿qué hago? Yo digo, hay que buscar a Dios. Ya usted agotó todos los recursos, empezó por donde no era, debía haber empezado por Dios, pero bueno, ya agotó todos los recursos, hay que buscar a Dios. Ella buscó a Dios por casi 3 meses insistentemente, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana me escribía, me llamaba y decía, pastor, estoy orando, ayúdeme a orar, vamos a orar, hermana, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar de ese problema, Dios te va a sacar de esa situación. Y viene la audiencia y después de que viene la audiencia, ella queda absuelta totalmente de su problema. Pero noté algo, no me volvió a llamar a las 4 de la mañana. Después le dije, hermana, ¿cómo va con su tiempo esa búsqueda del Señor? No, pastor, lo que pasa es que esto, aquella. O sea, ella, ¿por qué estaba buscando a Dios? Estaba buscando las manos de Dios. Amén. Y eso nos sucede mucho. Buscamos la mano de Dios, pero hay otra forma de buscar a Dios y es buscar el rostro del Señor. El Salmo 27:8 dice, buscaré tu rostro. Buscar el rostro de Dios es buscar a Dios para conocerlo más a Él. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Yo puedo buscar a Dios para ver qué me da Dios, o yo puedo buscar a Dios porque quiero conocerlo mucho más. De los propósitos de Dios salvarnos más grandes es que podamos conocerlo a Él. Saber que Él es Dios, que Él es mi Señor, que Él es mi Padre, aunque no me diera nada. Amén. ¿Qué pasa? Que cuando las personas solo buscamos las manos de Dios, pasan dos cosas. Si Él no nos dio lo que nosotros queríamos, las personas desisten. Dicen, no, esto es mentira lo que me dijeron. A mí Dios no me arregló el problema, dejemos ese tema así. ¿Cierto? Y las personas se decepcionan porque no recibieron su capricho, porque no recibieron lo que ellos esperaban del Señor. Solamente buscaban las manos del Señor, nunca buscaban el rostro. Y el Señor dice que debemos buscar su rostro, o sea, conocerlo más profundamente. Podríamos preguntar en nuestra responsabilidad de buscar a Dios y estamos en esa búsqueda constante de Él, es ¿qué tanto conozco yo a Dios? La palabra del Señor dice que el hombre debe gloriarse en entender y conocer que Él es el Señor. ¿Qué tanto realmente conozco yo del carácter de Dios? ¿Qué tanto conozco la palabra? ¿Qué tan profunda es mi relación con Dios? Porque estoy conociendo su rostro. Amén. Usted no relaciona que conoce a una persona, o al menos la distingue por las manos. Usted la distingue por el rostro. Amén. Y hoy tenemos que nosotros analizar esto y reconocer que en muchas ocasiones hemos buscado a Dios solamente sus manos. ¿O no? Solo sus manos. ¿Qué me puede dar a mí el Señor? Y entonces cuando no lo recibimos, peleamos con Dios y nos decepcionamos del Evangelio, pero hay un enfoque incorrecto. Cuando yo conozco realmente al Señor, yo tengo la responsabilidad de buscar a Dios porque lo quiero conocer más. Quiero conocer más del Señor, aunque no me diera nada. Pero ¿saben qué? Dios es tan hermoso que cuando yo busco su rostro, ¿saben qué me dice el Señor? Te voy a dar toda añadidura que tú necesites. Amén. ¿Por qué los creyentes se decepcionan tanto? Porque la gente empieza a buscar las manos de Dios, solo añadidura, pero hay que buscar es el rostro del Señor, que finalmente dice la Escritura que Él sabe de qué tiene usted necesidad y yo también. Yo busco el rostro del Señor y en su misericordia el Señor empieza a darme todo lo que yo realmente necesito. Así que buscar a Dios no es una opción, es una responsabilidad de todo aquel
que ha conocido al Señor. Y hay muchas formas de conocer al Señor, de buscarlo, pero hoy quiero enseñarles una o recordarles una que es muy importante. Mire, uno busca a Dios en oración, uno busca a Dios leyendo la Escritura, uno busca a Dios de muchas formas, pero hoy quisiera hablarles un poquito acerca de buscar a Dios en ayuno y oración. Amén. ¿Cuántos han ayunado en algún momento? ¿Cuántos han ayunado? ¿Cuántos saben qué es el ayuno? Creo que Dios me dio esta palabra porque la mayoría vamos a aprender algo que es muy, muy importante. Otras personas solo lo van a recordar. Quiero hablar del ayuno como una forma de buscar al Señor. El ayuno, ¿qué es el ayuno? Es un acto de morir a la carne o negarnos a nuestros deseos y dedicar ese tiempo para orar y para estar metidos en la palabra. También se considera como un sacrificio. ¿Por qué? Porque dejamos de consumir alimentos. Y una persona dice, bueno, yo voy a ayunar. Yo voy a ayunar. En la Biblia encontramos ayunos de un día, de 3 días, de 21 días, de 40 días, sin consumir alimento. Yo recuerdo tanto que fui a una finca hace unos años a hacer un ayuno. Yo dije, voy a hacer un ayuno de unos 15 días. Propuse en mi corazón ayuno de unos 15 días. Las personas que nos prestaron la finca no eran creyentes. Y al tercer o cuarto día, la señora de la casa estaba desesperada. Dijo, usted se nos va a morir aquí. No ha comido nada. Y empecé a enseñarles del ayuno. ¿Y saben qué terminó eso? Se convirtieron a Cristo. Y después, ahora, esta mujer que está tan preocupada es una mujer de ayuno y oración de una manera impresionante. Entonces las personas a veces dicen, pero ¿cómo es posible que una persona deje de comer 40 días y no se muera? Esa persona no va a morir. Y más adelante lo vamos a ir entendiendo mucho mejor. Entonces, hay ayunos de diferentes días. La persona se abstiene de consumir alimentos para dedicarse a la oración y al estudio de la palabra. Hoy día podemos buscar un lugar tranquilo, sin interrupción y poder hacer nuestro ayuno. En el tiempo antiguo era muy fuerte. En el tiempo antiguo las personas tenían un cuarto, era más bien oscuro y en ese cuarto solo había ceniza. Solo había ceniza. Cuando una persona tenía una dificultad, tenía un problema, estaba enfrentando alguna situación, se metía en ese cuarto y se echaba ceniza en su cuerpo, pero esos ayunos que ellos hacían eran unos sacrificios tan fuertes que ellos decían, me meto en ese cuarto hasta que haya respuesta, o me muero o me responde el Señor. Era muy fuerte, ¿cierto que sí? Entonces, hay muchas formas de ayunar. El Señor Jesucristo luchó mucho con los fariseos y vamos a leer ahorita el pueblo de Israel luchó mucho porque las personas empezaron a tomar el ayuno como un amuleto. Entonces ellos empezaron a ayunar y empezaban a ayunar y después se empezaban a quejar, pero ¿cómo así que yo ayuné 40 días? No comí 40 días y no pasó nada. Entonces el profeta Isaías les dice, no, lo que pasa es que ustedes están ayunando muy mal. Tienen que aprender a ayunar, tienen que hacerlo de la forma correcta para que haya bendición. Ahora, el ayuno tiene dos connotaciones o muchas connotaciones, pero voy a hablar de dos. Una es la connotación física y la otra es la connotación espiritual. En cuanto a la connotación física, ¿sabían ustedes que el ayuno es muy saludable? Nosotros tenemos una maquinita en el centro de nuestro cuerpo, en el abdomen, ¿cierto? Es una maquinita que trabaja y algunas llevan 50 años trabajando y no la han dejado descansar. Por eso se enferma. Entonces, el ayuno es saludable porque el cuerpo va acumulando muchas toxinas malas.
Cuando una persona ayuna, el cuerpo se desintoxica porque empieza a eliminar todas las toxinas malas que hay en el cuerpo. Dos, cuando una persona tiene amebas y parásitos, el mismo cuerpo las expulsa a través del ayuno. A través del ayuno también el sistema digestivo, él se purifica y el cuerpo empieza, cuando lo más duro del ayuno son los primeros 3 días, pero ya el cerebro manda la información de que el cuerpo ya se va adaptando y el cuerpo empieza a eliminar del estómago, de la piel, las toxinas, de todo, empieza a eliminar todo lo malo que hay en el cuerpo. El hígado se descarga, los riñones descansan, el sistema descansa y el ayuno es saludable. Dios nunca estableció algo para dañar nuestro cuerpo. Dios lo que estableció es para nuestro beneficio del cuerpo. Así que el ayuno, miren hermanos, el ayuno es saludable. Eso sí, no vaya a ayunar por la figura. Porque encontré por ahí una hermana ayunando así, dijo, pastor, es que no quiero bajar, no quiero, entonces me voy a meter en un ayuno. No, 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 no. Uno no ayuna por la figura, uno ayuna por una connotación espiritual, pero el cuerpo se favorece. ¿Estamos? Entonces eso es muy, muy favorable para el cuerpo. ¿Se ha preguntado usted cómo una persona en algunas ocasiones entra a un hospital y no le dan nada de comer, pero se va sanando? Entonces leí un artículo importante que cuando una persona está muy enferma pierde el apetito. Entonces en ese libro nos aconsejan hágale caso al cuerpo, que no coma. Al no comer, el mismo cuerpo empieza a reaccionar y el mismo cuerpo se va sanando. Lo hidratamos, pero no siempre el cuerpo come cuando está enfermo. O sea, cuando haya una enfermedad, cuando viene un ataque de un virus o cuando vienen otros ataques al cuerpo, el cuerpo reacciona de qué manera. No quiero comer nada. El cuerpo dice, no quiero comer nada. ¿Por qué? Porque él mismo empieza a defenderse contra toda esa enfermedad y empieza a limpiarse y empieza a purificarse. El ayuno es saludable para el cuerpo. Si usted no ayunaba, le invito a ayunar y se va a mantener más sano. Tu cuerpo se va a mantener mucho más sano. Pero segundo, hay una connotación espiritual. Es un arma poderosa, es una herramienta que Dios nos ha dado para buscar a Dios y a través del ayuno nosotros obtenemos respuestas muy grandes de parte del Señor. Pero voy a orientar hoy varias cosas según Isaías capítulo 58. Así que vamos a Isaías. Isaías 58 nos dice cómo la gente ayuna mal y cómo ayunar bien. Ahí está toda la respuesta en Isaías capítulo 58. Vamos leyendo y vamos descubriendo lo que nos dice la palabra. Primero que todo nos da el versículo 1 una orientación o un mandato del Señor de ayunar. Dice, clama a voz en cuello. ¿Qué es clamar a voz en cuello? Voz fuerte. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aquí viene lo incorrecto. Dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Bueno, formas incorrectas de ayunar. El ayuno debe tener un propósito correcto y debe tener un propósito espiritual. Yo he orientado a la iglesia
a lo siguiente. ¿Ha usted escuchado, hermanos, que dicen, yo estoy en un ayuno, pero al mismo tiempo estoy trabajando? ¿Ha escuchado eso? Sí. Y uno los ve pálidos, flacos, con gastritis y con un enojo terrible en el trabajo, pero están ayunando. Quiero decirles que yo en la Biblia no encuentro casos en que la gente ayunara y trabajara al mismo tiempo. La gente cuando decidía ayunar, ellos se apartaban. Fuera en el cuarto de ceniza o fuera en algún lugar o el desierto, algo, la gente se apartaba para orar y tener comunión con el Señor. Entonces, lo primero que es incorrecto es decir, yo voy a ayunar y al mismo tiempo voy a trabajar. Eso es incorrecto. No encuentro un caso de esos en la Biblia. Cuando tú vayas a ayunar, debes apartarte. Apártate. Está el templo, es el mejor lugar. Cuando alguien diga, pastor, yo hoy quiero ayunar, voy a hacer un ayuno de 40 días, aquí está el templo. Véngase todos los días a orar aquí todo el día y aquí nadie te va a interrumpir. Pero si tiene en casa un cuarto, un lugar especial, o tiene una finca, un lugar donde usted esté tranquilo, hágalo. Pero el día que vayamos a ayunar, hagámoslo en oración y en estudio de la palabra. Amén, mis amados. Ahora, la forma incorrecta de ayunar es porque el pueblo de Israel no querían arrepentirse, pero querían con sus ayunos lograr todo lo que ellos querían. Así que, mis amados, es incorrecto orar sin propósito espiritual. El ayuno es un propósito espiritual. ¿Ha escuchado usted mucho creyente que dice, voy a ayunar 20 días a ver si el Señor me da una casa? Eso es incorrecto. Y si ayunabas así, no sigas ayunando así, porque yo en la Biblia no encuentro a Jesús orando para tener un edificio o carro propio o algo así. Yo en la Biblia encuentro otra cosa. Amén. Y ahorita les voy a concluir que el ayuno sí trae respuesta, pero la Biblia no me enseña a mí eso. Si tú vas a ayunar para obtener un carro 0 kilómetros, vas a aguantar hambre. Eso no es bíblico. ¿Qué es lo incorrecto que decía aquí el Señor al pueblo de Israel? Ustedes ayunan, pero no se quieren arrepentir porque son injustos. Señalan a los hermanos, no le pagan a los trabajadores, pero quieren respuesta a través del ayuno. No ayunen así. Y, mis amados, lo otro es que dijo, ustedes ayunan por su propio gusto. Recordemos que el apóstol Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Entonces, ayunamos, solo aguantamos hambre. Mire, un ayuno sin propósito espiritual enferma. Un ayuno con propósito espiritual sana. ¿Estamos? Entonces, el ayuno debe ir enfocado a un propósito espiritual. Nosotros no ayunamos por bienes económicos, nosotros no ayunamos por cosas así. Porque el ayuno no es un amuleto. ¿Ve? Entonces, esas son formas incorrectas en que aquí dice la palabra que el pueblo ayunaba. Dice el versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí que de día aflige el hombre su alma e incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿Qué hacían los fariseos? Los fariseos hacían largos ayunos. Su cara se ponía blanca. Y a ellos les encantaba salir a la calle y que la gente los mirara todos pálidos y que la gente le dijera, ¿qué espiritual eres tú? Me doy cuenta que estás ayunando. El Señor Jesucristo dijo, no, ayune, pero que nadie se dé cuenta si es necesario. Tremendo, ¿cierto? Porque ellos lo tenían como un aspecto religioso, ellos lo tenían como un aspecto de amuletos. Israel igual. No se querían arrepentir, no se querían apartar del pecado, pero querían con su ayuno que Dios les diera gusto en todo.
Y después de que ayunaban largo tiempo y no recibían la respuesta, ellos peleaban con Dios. Señor, ¿cómo es posible que no nos diste respuesta? ¿Cómo es posible que no me dio ese carro, esa casa? ¿Cómo es posible que no me dio esposo o esposa si yo ayuné tanto tiempo? Es porque ellos lo estaban haciendo de una manera que incorrecta. El ayuno no es para nuestros beneficios propios. El ayuno no es para nuestros gustos, el ayuno es para otra cosa totalmente diferente. Que sigue diciendo ahí, versículo 6. No es van bien el ayuno que yo escogí, era el ayuno correcto. Desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Esa es la primera parte del ayuno correcto. Así que el ayuno lleva un propósito espiritual como tal. El primero, desatar ligaduras de impiedad. ¿Saben uno para qué ayuna? Para que el Señor saque de mi corazón la impiedad que tengo dentro de mí. ¿Qué es impiedad? Empezar a abandonar la piedad. Entonces, ¿cuándo yo debo ayunar? ¿Cuándo yo debo acudir al ayuno? Claro, cuando yo me doy cuenta que me estoy desviando, cuando yo me doy cuenta que mi relación con Dios se está deteriorando, cuando yo me doy cuenta que ya no siento pasión por la palabra, cuando ya no quiero ir al templo, cuando ya no quiero, ya todos los hermanos de la iglesia me caen mal. Es ahí donde yo tengo que empezar a ayunar. Porque la impiedad se está imponiendo en mi corazón. Entonces dice, ayunen para que las ligaduras de impiedad se vayan. Creo que estábamos ayunando de manera incorrecta. Amén. Entonces cuando yo ayuno, yo escojo un lugar, no consumo alimento y me humillo delante del Señor para decirle, Señor, estoy actuando como los impíos, por favor ayúdame y saca de mi corazón la impiedad que me está apartando de ti. El primer propósito. Luego sigue diciendo, soltar las cargas de opresión. Cuando una persona debe ayunar, cuando siente que la impiedad está inundando su corazón y cuando empieza a sentir opresión. Ahí es donde nosotros tenemos que orar. ¿Qué lo puede oprimir a uno? Una enfermedad. A uno lo puede oprimir un problema. A uno lo pueden oprimir muchas cosas, problemas familiares. Lo puede oprimir la tristeza, muchas cosas. Cuando empieza esa opresión, ahí es que hay que ayunar. Amén. Señor, tengo opresión, quita de mí la opresión, libérame de las cadenas de impiedad. Dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, toda cadena, toda opresión, todo pecado. El ayuno limpia el cuerpo, pero sobre todo el espíritu. ¿Ven? Yo aquí no encuentro que hay que ayunar por casa, carro y mujer. No encuentro eso. Aquí yo encuentro que el ayuno es para mi liberación. ¿Ven? Y también la liberación de otros, porque hay que dejar ir libres a los cautivos. Yo puedo orar por mi liberación, la liberación de otra persona o la liberación de un pueblo. Cuando Esther Esther vio que querían exterminar a la nación de Israel, ella convocó a toda la nación y dijo, vamos a ayunar 3 días para yo presentarme delante del rey. Ellos estaban orando para que esa opresión hacia una nación no se diera y Dios los respaldó. También nosotros oramos cuando ayunamos, recibimos revelación de Dios, dirección de Dios. Daniel, el profeta Daniel ayunó 21 días. Él estuvo muy angustiado y él se ayunó 21 días. Y al día número 24 recibió una respuesta de Dios y el ángel le dice, desde que tú dispusiste tu corazón para ayunar, yo estaba ahí fortaleciéndote porque él quedó sin fuerzas físicas.
En el ayuno hay algo importante, hermanos, aunque el cuerpo empieza a pedir comida. Mire, eso, la gente sueña con carne asada, churrasco, mojarra. Eso es tremendo. No olvide que es negarse, ¿cierto que sí? En el ayuno normalmente a la gente le dan muchas ganas de comer pan y que no pase por una panadería. Por eso no puede estar, imagínese un panadero ayunando, eso es muy complicado, hermano, muy complicado. El panadero tiene que dejar de ir a la panadería los días que vaya a ayunar y entre a ayunar. Amén. Por eso, ¿con qué tentó Satanás a Jesucristo cuando terminó Jesucristo el ayuno? Haz que esas piedras se conviertan en ¿qué? Y no le dijo ni churrasco ni nada de eso, dijo en pan. Tremendo. El cuerpo va a empezar a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Y el cuerpo se debilita. Daniel se debilitó. Dice que él quedó como muerto ahí sin fuerzas, pero vino el ángel de Dios y lo levantó y lo fortaleció y le habló. ¿Saben cuándo debe ayunar una persona? Cuando necesita una dirección de parte de Dios para tomar una decisión. Usted necesita claridad. A veces no tenemos claridad, no sabemos qué hacer, qué decidir. Hay opresión, los problemas, dificultades. Yo entro en ayuno y le digo, Señor, necesito claridad porque la impiedad me puede quitar la claridad. Los yugos me pueden quitar. Ahora, Señor, necesito dirección y el Señor lo va a direccionar a uno a través de ese tiempo de ayuno. En la primera parte del ayuno es eso. En la segunda, el versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ahí está. Como el ayuno es una negación, aquí lo que me está hablando es de negación. Yo debo, una forma de ayunar es compartir el pan con el hambriento y yo me estoy negando. Es más, ¿sabe qué debiéramos hacer? Que si en estos 40 días que vienen vamos a hacer nosotros aquí un ayuno, no vamos a desayunar, debíamos dar ese desayuno a alguien que lo necesite. Y así no estuviéramos en ayuno, debiéramos compartir el pan. Dice cubrir al que está desnudo, pero aquí me dice, y que no te escondas de tu hermano. Ese es el complemento del ayuno. Entonces, ¿qué sacaría una persona con aguantar hambre? Va y trabaja y mientras conduce, por ahí lo madrean a uno y entonces ya le llegó el mal genio y dice que en ayuno. Pelea con el jefe, pelea con el uno, es que estoy en ayuno. Es que el diablo se me está levantando, no es que no es la forma correcta. Amén, no es la forma correcta. Entonces una persona, hermanos, lo que nosotros debiéramos hacer es buscar un lugar, la intimidad, un lugar tranquilo, meternos en la presencia del Señor, a escudriñar la Escritura, a buscar respuestas de Dios en la Escritura, a orar al Señor para que Dios quite la impiedad, los yugos, nos dé dirección y ser transparentes con los hermanos, ser justo con el trabajador y hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es el ayuno completo. ¿Qué sacaría una persona con aguantar hambre y se la pasa peleando con la mujer todo el tiempo? ¿Qué sacaría uno, hermanos, con estar aguantando hambre y no es justo con las personas que tienen que ser justo? ¿Qué sacaría yo con aguantar hambre si yo veo que alguien tiene necesidad y no hago nada por eso? Si no soy hospedador, si me le escondo a mi hermano, no solamente por deudas, por muchas razones, alguien se puede esconder de otro. El ayuno es una negación a mi propio yo. Yo tengo que negarme a mí mismo para que el Señor se establezca en mi corazón, se establezca en mi vida y el Señor me dé gran victoria. Por eso el ayuno debe llevar un propósito espiritual. Vamos a ayunar, porque voy a ayunar. Ahí están los motivos. Ahí está por qué usted puede ayunar. Buscar dirección, quitarse la impiedad, avivar su espíritu, avivar su corazón. Ahora,
¿Ha escuchado usted, hermanos, que dicen, yo ayuné 3 días y recibí una respuesta de Dios? El Señor me dio esa casa. ¿Lo ha escuchado? Te voy a decir que eso es real. Pero pastor, usted acabó de decir que no hay que ayunar por eso. Le voy a explicar una cosa muy importante. Si mira los motivos espirituales que hay, está la opresión, están los yugos, está la impiedad y todo esto. Escúchenme bien. Cuando yo ayuno y mi vida y mi espíritu se libera de toda esa opresión y de toda esa carga, yo empiezo a ver con claridad y empiezo a entrar por las puertas que Dios mismo me está abriendo. Amén. Y empieza a no haber respuestas de Dios tan maravillosas. Ahora, lo que hizo Esther fue fácil a través del ayuno. No, ella convocó al pueblo. Después le tocó ponerse bien bonita para presentarse ante el rey, pero sobre todo con autoridad, ir con un argumento. Y aún en medio de eso hubo una oposición terrible y ella siguió ahí y siguió en pie de lucha hasta que Dios dio gran victoria. ¿Qué hizo Dios a través del ayuno cuando Esther convocó? Hermanos, abrió los cielos, trajo un ambiente diferente, tocó el corazón del rey. Dios hizo unas cosas increíbles porque ellos ayunaron de forma correcta. Amén. Voy a poner varios ejemplos. ¿Quiere usted un buen hombre como esposo y una buena mujer como esposa? Bueno, ¿por qué tengo que ayunar? Para que el Señor quite mi lujuria, mi carne sea controlada por el Espíritu Santo. Entonces, como ya no voy a buscar esposo o esposa con lujuria, sino con propósito, vendrá. Los solteros se quedan callados, eso me preocupa. Amén. Mi hogar tambalea de una y otra forma, mi hogar tambalea. Voy a ayunar por mi hogar. Listo. ¿Qué tengo que yo hacer si yo estoy ayunando por mi hogar? Es que esa señora, es que ese man. No. Señor, muéstrame lo mal esposo que estoy siendo, lo atarbán, lo grosero, lo irresponsable. Quita todo eso de mí para que mi hogar se arregle y Dios empieza a encaminar un hogar diferente. Señor, toca el corazón de mi esposa para que ella me ame. ¿Me va a amar más cuando yo cambie? ¿Estoy siendo claro, amados? ¿Estoy siendo claro? Señor, yo voy a ayunar para que Dios me prospere. ¿Qué tendría yo que decirle al Señor? Señor, tengo una atadura, duermo mucho, no me gusta trabajar. Desde ese momento usted ya empieza a prosperar. Porque ¿sabe qué hace el ayuno? Te abre el entendimiento, te abre los ojos. Amén. Te abre los ojos. Y de repente empieza Dios a mostrarte estrategias de negocio, empieza Dios a mostrarte estrategias, cómo moverte en todo, porque como las vendas me tenían atado, los yugos, la opresión, me tenían cegado. Entonces el ayuno es para que mi vida sea libre, y al yo ser libre voy a ver el camino que el Espíritu Santo me va a indicar también a través de ese tiempo de búsqueda en el Señor. Amén. Antes de nosotros adquirir este terreno, yo estaba en un ayuno. Y una madrugada, algo me empezó a inquietar a mí. Yo dije, Dios, llevamos 10 años. Me levanté en la madrugada y cogí un papel y un lápiz y yo hice cuenta. Yo dije, Dios mío, en 10 años hemos pagado casi 200 millones de pesos en arriendo. Podríamos hacer algo. Dios me inquietó. Y en oración vino a mi vida por el Espíritu Santo como ese valor de decir, yo no pago más arriendo con la iglesia, vamos a avanzar. Y empecé, yo busqué por la 1 de mayo, busqué por la 27, por todo lado y no encontraba donde. Solo teníamos 50 millones, 53 millones, era muy poquito, pero yo dije, vamos a hacer el intento. Después de unas semanas oré al Señor y yo estando en oración y en ayuno,
sentí que el Señor me dijo, hable con el dueño de la bodega donde ya están. No tendría que adaptar nada, ya está todo adaptado. Tomo el teléfono esa mañana a las 10 de la mañana, llamo, don Luis, le dije, el Señor ahí me dio saber de don Luis, le vamos a entregar la bodega. Y me dijo, ¿por qué? Es porque no vamos a pagar más arriendo. ¿Cómo así? Le digo, no, véndanos. Digo, bueno, les vendo. Y ya estábamos aquí, todo adaptado. Y Dios tenía, era este lugar. Pero el Señor nos guía de esas formas. ¿Por qué les explico así? Porque yo quiero que podamos entender la palabra con mucha claridad. Amén, amados. Con mucha claridad. Yo duré, este testimonio también lo tengo bien importante, hermanos. Yo empecé a pastorear la iglesia soltero. Duré 5 años soltero en la iglesia. Tuve el apoyo de mi papá y mi mamá muy fuerte. Mis hermanos estuvieron por un tiempo también. Y a los 22 años, 21, 22 años, yo un día hice una oración de rodillas. Le dije, Señor, yo no quiero novias, no quiero aventuras, no quiero chicas, no quiero nada de eso. Yo quiero servirte. Pero lo único que te pido, Señor, yo me voy a guardar para ti es que me des una buena mujer en tu tiempo. No más. Yo me metí a servirle al Señor. Me metí con el Señor de una manera impresionante. Y voy a buscar al Señor y voy a buscar al Señor. Y duré así por espacio de 6 años metido en el Señor, orando al Señor. Y a los 6 años vino la respuesta del Señor. ¿Saben cómo es la respuesta del Señor? Se fue mi familia, los que me ayudaban en la iglesia. Se fueron algunas personas de la iglesia. Y yo empecé a sentirme tan solo. Yo empecé a sentirme muy solo. Yo ya tenía una relación con la que hoy es mi esposa. Y yo empecé a sentirme demasiado solo, demasiado solo. Y una mañana le dije, Señor, me siento solo. Y el Espíritu Santo me dijo, te he preparado esa niña para que te acompañe en el camino de aquí en adelante. Y mi mamá todos los días me decía, mi hijo, cásate si Dios te confirma. Si Dios no te habla, no te cases. Esa mañana oré, esa madrugada oré al Señor. Cuando Dios me dijo, te preparé esa niña porque era una niña. Tenía 17 años, esperé que cumpliera los 18 para no pagar la multa. El día que ella cumplió 18, le propuse matrimonio. De 18 añitos. Pero Dios me lo dijo así, a esa niña, te la preparé. Ah, bueno, si es niña, es una niña que Dios me preparó. Dios permitió mi soledad, mi vacío, para hablarme y darme una respuesta. Amén. Cuando uno ayuna, a veces pensamos que uno ayuna y todo ya, yo ayuné y el carro 0 kilómetros está al frente de la casa. No, pero sí hay algo. ¿Saben qué provoca el ayuno? Algo en la vida de uno, y empieza Dios alrededor de uno a provocar circunstancias que lo van a llevar a la respuesta. En todos los ayunos que yo en toda mi vida, porque fui criado en el Evangelio, en toda mi vida yo he visto respuesta, no he visto un ayuno sin respuesta. Y empieza Dios a crear circunstancias a su alrededor que lo van llevando hacia una respuesta. Y primero una restauración espiritual y luego la respuesta del Señor vendrá a nuestra vida. Daniel ayunó 21 días. Se debilitó su cuerpo, pero su espíritu se fortaleció. A los 24 días vino el ángel del Señor y le dijo, el príncipe de Persia se opuso. Ha habido una posición demoníaca, pero tú dispusiste tu corazón desde el primer día, yo estoy contigo. Y al día 24 vino una respuesta. Amén. Por experiencia te digo algo, cuando tú ayunes por tu propia vida, por una situación, por dirección, si terminas tu ayuno y no ha pasado nada, no te afanes, Dios ya respondió. Hay respuestas que vienen más adelante. Amén. Amén, amados. Amén. Con mi esposa hemos tenido experiencias muy bonitas. Hay ayunos que yo le digo a mi esposa,
mi amor, voy a entrar en ayuno 3 días y ya recibo la respuesta antes de ayunar, pero yo le cumplo al Señor. Solamente con que mi corazón se disponga, ya está la respuesta, pero algunas de ellas vienen más adelante. El ayuno es un arma poderosísima. Escúchenme bien, y es nuestra responsabilidad buscar a Dios en ayuno y en oración. Conviértete en un creyente de ayuno y oración y tendrás victorias muy grandes de parte del Señor. Yo soy un testimonio vivo de lo que puede hacer el ayuno y la oración. No es un amuleto, no. Ayunamos por nuestra vida y Dios trae claridad, provoca circunstancias a nuestro alrededor que nos van llevando a obtener respuestas muy grandes de parte del Señor. Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. Fue tentado en todo. El diablo le ofreció de todo, pero después empezó a hacer milagros. Nunca olvidemos eso. Fue después de ese ayuno de 40 días que empezó el Padre a usarlo en milagros. E hizo muchos milagros para la gloria de Él. Termino con esto. Nunca esperes estar en aflicción para ayunar. Siempre ayuna como un estado también de limpieza espiritual. Siempre me ha impresionado cuando a Jesucristo le preguntaron. Jesucristo andaba con sus discípulos y a Jesucristo le preguntaron, le dijeron, oiga Jesucristo, nosotros hemos notado una cosa, que usted ayuna pero sus discípulos no. Los discípulos de Jesucristo no ayunaban y la gente le preguntaba, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Entonces el Señor Jesucristo le dio una respuesta precisa. Dijo, no se preocupen, hoy no ayunan, pero mañana van a ayunar, se van a dar cuenta que sí. Y cuando el Señor Jesucristo faltó, se convirtieron en hombres de ayuno y entregaron su vida por el Señor. Después miramos a esos discípulos ayunando incansablemente porque ya estaban en aprietos. Amén. El ayuno no es un amuleto, es una bendición para tu cuerpo, tu vida espiritual, tu salud emocional, mental y toda tu vida. Conviértete en un hombre y en una mujer de ayuno y oración. Quisiera que usted se preguntara dentro de usted mismo cuánto hace que no ayuna. ¿Cuánto hace que usted no ayuna? ¿Fue la semana pasada? ¿Fue el año pasado o la década pasada? No importa, lo importante es que esta palabra nos lleve a nosotros a ayunar. Este martes vamos a empezar uno de 40 días, donde usted puede ser parte de esa bendición. Ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Qué bendición ayunar. Dios va a traer respuestas poderosas, muy grandes, a través del ayuno. Vamos a orar. Yo quiero que usted le pida al Señor en sus propias palabras, hazme un hombre, hazme una mujer de ayuno y oración. Si usted, hay gente que no ayuna porque solo pensar en ayuno ya se antoja. De algo se antoja. Pero ese es el sentido. Negarse a todo deseo de comida, de televisión, de todo lo que toque, para concentrar mi vida en buscar al Señor. Padre, es nuestra responsabilidad buscar al Señor. Según me enseña tu palabra, no es una opción, sino mi responsabilidad. Levanta de esta congregación, de muchas congregaciones, hombres y mujeres de ayuno y oración. Inquiétanos a hacerlo, Dios. También oro por las personas que venían ayunando de una forma incorrecta. Y puede ser esa una razón por la que no fluyen las cosas. Ayúdanos, Dios, no a ayunar como ayunan los demás,
sino ayunar como tu palabra me enseña a ayunar. Hazme un hombre de ayuno y oración. Levanta mujeres y hombres de ayuno y oración dispuestos a estar en la presencia del Señor en su intimidad y recibir respuestas de Dios. Señor, y que cuando empecemos a ayunar estos días, toda carga de opresión, de oscuridad se vaya, toda ruina se vaya, toda obra de las tinieblas se vaya y nuestro espíritu sea libre. Señor, libera nuestro espíritu de la impiedad, libera nuestro espíritu de la rebeldía hacia Dios, libera nuestro espíritu de la pereza, libera nuestro espíritu del enojo, libera nuestro espíritu de la ira. Ayúdanos a negarnos a la comida física para que el espíritu se alimente y crezca y tengamos una gran victoria, no solo espiritual, sino también respuestas en todas las áreas de nuestra vida. Levanta esta iglesia como una iglesia de ayuno y oración. Te lo pido en esta hora, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios. Amén. Y amén. Quiero invitar a la iglesia.